Uno. Bueno, buenos días. Hoy presentaremos nuestro proyecto Adaptaciones hidrofisiológicas en anfibios no tropicales, que une la biología de anfibios con el análisis estadístico multivariado para responder a una pregunta ecológica inicial. ¿Cómo se adaptan las ranas a la disponibilidad de agua? Siguiente. Bueno, como sabemos, los anfibios tienen una piel permeable que los hace extremadamente sensibles a la deshidratación. Esto hace que el balance hídrico sea un factor determinante en su distribución. Nosotros nos centramos en Colombia estudiando 17 especies en tres biomas constantes, el bosque húmedo, la sabana y la costa seca. Nuestro objetivo general fue entender los mecanismos de adaptación al estrés hídrico analizando tres procesos clave: la pérdida de agua por evaporación, la capacidad de absorción de agua a través de la piel y el comportamiento de búsqueda de agua. Siguiente foto. Para lograr esto, planteamos cuatro preguntas de investigación específicas. La primera, el hábito ecológico, es decir, si una rana es arborícola o terrestre, influye en su tasa de pérdida de agua. Biológicamente es esperable ya que están expuestas a microclimas distintos. Ya en la segunda tenemos existence rate of fisiológico, es decir, las especies pierden agua más rápido que están o a cambio o mejor adaptadas para absorberla. Tercera, desde el comportamiento de las especies de zonas áridas como la costa sérica, son más eficientes encontrando agua en sus parientes de bosques húmedos. Y cuarta, hay diferencias significativas entre poblaciones de la misma especie y hábitats distintos. Ya la respuesta de esta última ya nos va a dar una pista clave sobre su capacidad de adaptación local. Bueno, Eh, para responder estas preguntas, nuestro diseño experimental fue el siguiente. Se trabajó con 137 individuos de esas 17 especies, representando tres familias principales de ranas. Todas las mediciones fisiológicas, como la tasa de evaporación, se realizan bajo condiciones estrictamente controladas de temperatura y humedad. Usamos modelos de agar para cuantificar la pérdida de agua de forma estandarizada. Para evaluar el comportamiento utilizamos un laberinto de 8 brazos donde se mide la eficiencia de cada individuo para localizar una fuente de humedad. Y un punto crucial para nuestro análisis fue que se aplicó un análisis filogenético que nos permite controlar estadísticamente la historia evolutiva compartida entre las especies, asegurando que las diferencias que encontramos se deban a la adaptación y no simplemente a un parentesco cercano. Bueno, en cuanto a las variables clave, ya las variables clave que medimos se pueden dividir en dos grupos. Primero, las variables descriptivas, que es especie, localidad, hábitat y hábito ecológico. Y luego nuestras variables o respuestas clave, que son el corazón del análisis, que viene siendo la tasa de pérdida de agua por evaporación, que lo vamos a conocer como EWL, la tasa de absorción de agua, que va a ser WU, y la absorción desde una superficie saturada, que viene siendo WUMP. También medimos el área dorsal y ventral de cada rana para normalizar estas tasas por una superficie corporal y los datos de comportamiento que le vamos a tomar como AFW, que viene siendo el tiempo y el número de brazos visitados en el laberinto hasta encontrar el agua. Bueno, eh, el contexto ambiental es fundamental. La localidad no es solo un punto en el mapa, sino que también representa biomas con presiones ambientales extremas. Ya tenemos desde un bosque húmedo con agua permanente hasta la costa sérica con suelos secos y una evaporación muy alta. Ya este contraste nos va a permitir una comparación como especies cercanas o incluso las mismas especies se adaptan a ambientes radicalmente distintos. Pero bueno, no nos vamos a quedar solamente con la categoría del bioma, sino que para cada localidad se van a recopilar datos climáticos cuantitativos, que viene siendo la precipitación anual, la temperatura media y, muy importante, la estabilización de la lluvia, que hoy viene siendo una medida como su coeficiente de variación. Bueno, esto es clave para nuestro análisis multivariado, ya que nos permite transformar una etiqueta cualitativa como una sabana en una gradiente de número de aridez. Y así vamos a poder modelar de forma mucho más precisa y poderosa cómo la fisiología y el comportamiento de estas ranas van a responder de manera continua a las condiciones climáticas específicas que se enfrentan. Pasando ya más a los resultados multivariados, tras recopilar todos los datos que teníamos en las bases de datos, hacemos un análisis multivariado con modelos de Machine Learning que nos permite encontrar patrones y hallazgos de lo que tenemos más importante acá.
Ok, tenemos un resumen estadístico con las tablas. Variables clave. Lo primero sería resaltar a la vista la variabilidad completa que tenemos de los especímenes capturados, la precipitación anual, el típico de una zona seca y bastante más de unos 5.000 milímetros cúbicos de agua. Tenemos datos de temperatura, datos de sensación, precipitación, una medida y área dorsal y ventral de del animal. Tenemos medidas de pérdida de agua, que es lo que básicamente estamos tratando de averiguar. Tenemos pérdidas de retención, correlación por área residual de metro sobre centímetro cúbicos, centímetro de retención de agua. Lo primero que tenemos es que en cuanto a fisiología vemos que la pérdida de agua y la absorción de agua también muestran rangos muy amplios. Por ejemplo, la pérdida de evaporación del agua varía más de 30 veces del individuo, más que el agua que se pierde y es más, y el que es más a cuestión de esto. Aquí tenemos una gráfica un poquito más que explica más esa correlación entre la pérdida de agua, la retención de agua y pues como un ambiente externo, como sería en este caso una toalla, que es lo que se suele utilizar como una toalla mojada, como se suele tener como retención, es lo que genuinamente hace que todo ese dato de correlación se llega a ver eh, ident- identificado y no solamente identificado, sino que se puede representar por el resto de la gráfica. Tenemos la distribución promedio de precipitación por especie. Entonces decimos que la tasa de distribución por especie sería una tabla de este estilo, la cual nos muestra cuáles son las especies que más retienen y cuáles más pierden. Eso única y sencillamente también se puede correlacionar pues diferente porque tenemos que las especies pueden ser tanto arborícolas como normales de pantano, por decirlo de alguna manera. Eso obviamente diferencia su capacidad de retención o no. De todas las familias que estamos aquí, por el momento únicamente estamos tomando en cuenta el tipo de especie que son. Ya entrando más en detalle, tenemos la cantidad de variabilidad que tenemos en el área dorsal, la precipitación anual, cómo cambian los datos, la temperatura, que usualmente la temperatura es un dato bastante crucial, porque claro, al tener temperatura no solamente tenemos que tener en cuenta la temperatura, sino la cantidad de humedad en el aire, y eso mismo afecta a la retención de agua que tiene pues el animal. Tenemos las gráficas de dispersión. Tenemos gráficas de calor como esta, donde claramente tenemos una correlación al final. Si nos damos cuenta, tenemos que todos los datos están en rojo, lo que quiere decir que en la parte final de esta tabla tenemos una correlación mucho mayor de lo que se esperaba con respecto al resto de la gráfica, dándonos a entender que por este lado tenemos una correlación mayor que nos indica que podría correlacionarse una cosa con la otra. Tenemos la curva de aprendizaje de los random forest. Acordémonos que los random forest se basan en un modelo de árbol de decisión, el cual, según las variables que vamos teniendo, podemos determinar si un sí o un no para identificar ciertas variables sobre si tiene tal, retiene más agua o si no, puede ser otro tipo de animal. Tenemos una matriz de confusión de árbol de decisión con modelos de predicción, teniendo en cuenta, pues, si tenemos más o tenemos más cantidad de individuos, podemos predecir con mayor exactitud dependiendo de las variables que ya tengamos. Y tenemos aquí las variables, la importancia de variables de Random Forest, que las enumera uno por uno, viendo cada una de las variables y el cómo se comporta. Tenemos por último el árbol de decisión. Eh, Tenemos manera de verlo más sumeado. Eh, pues igualmente, dando un poquito de resumen al árbol de decisión, sería más o menos de la siguiente manera. Ya te
Básicamente basa en un modelo en el que el índice de pérdida de Gini, porcentaje uno porcentaje 2 por la cantidad de agua perdida y dependiendo de qué bioma se encuentre, de qué especie sea y qué tan larga sea su capacidad dorsal para retención de agua. Entonces, ¿cuál es la solución a nuestra pregunta inicial? Que es cómo se adaptan las ranas a la disponibilidad de agua. Bueno, basándonos en el poder predictivo de nuestros modelos y los patrones multivariados que realizamos, podemos concluir lo siguiente. La adaptación al estrés hídrico de estas ranas neotropicales es un proceso multifacético, pero ya viene siendo más dominado por la fisiología. Aquí la estrategia principal no es una sola, sino una combinación que prioriza optimizar la absorción de agua, que es decir, la capacidad de absorber agua eficiente del ambiente, que ya había dicho que tenemos como WU, especialmente en sustratos húmedos, que es el rasgo adaptativo más importante. Las especies de zonas áridas son expertas en rehidratarse rápidamente cuando tienen la oportunidad. También tenemos minimizar la pérdida de agua, que en ambientes secos o estacionales la evolución se ha favorecido por las pieles que pierden menos agua por evaporación, independientemente del tamaño del animal. Tenemos la filogenia y la morfología, que aquí se proporciona el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertos linajes, como los favorecidos de pieles, que pierden menos agua por evaporación, independientemente del tamaño animal. Eh, Tenemos también el comportamiento que es complementario, que mientras que la fisiología sienta las bases de la tolerancia, el comportamiento de búsqueda de agua actúa como una fina sintonía para la supervivencia inmediata, pero no es el factor determinante a nivel de especie de hábitat. Eh, Básicamente, la solución que han encontrado estas ranas no es un único superpoder, sino es un síndrome adaptativo integrado, que es una firma fisiológica caracterizada por una piel que a la vez es un escudo eficiente contra la pérdida y una esponja eficaz para la ganancia de agua. Esto les permite a ellos poder habitar desde las lluviosas selvas hasta las secas costas séricas de Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.